Bien, hola, queridos estudiantes, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos... Hola, ¿sí me escuchan? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Ok, listo, bien. Bienvenidos nuevamente a esta nueva semana. Estamos semana número 3. Como pasa el tiempo, ¿no? De 8 que tenemos planificadas nos quedan 5. Dios mediante, esta semana tienen que entregar el trabajo número 1. Ya se socializó la numeración de los grupos en el aula virtual y también para que sepan ahí cuál es la numeración de cada uno. Bien. Vamos a hacer bastante práctica la sesión de hoy día respecto a los tipos de texto, ¿no? Estamos ya en la unidad 2, en lo que corresponde al texto. Bien. ¿Qué compete esta temática? Pues básicamente compete algo interesante, algo práctico, en la que a través de 9 láminas vamos a darle la explicación más sencilla, más clara. Bien. Normalmente, ¿qué pasó? Bien. Ahí sí. Les decía, normalmente siempre es importante a veces hacer hábito de lectura. Por ejemplo, hubo un tiempo en que estuvo de moda bastante Harry Potter, pero sucede que compramos el libro de Harry Potter después de ver la película o antes de ver la película, y en un plazo de 1 mes, 2 meses salía la segunda parte. Luego finalizaba la lectura de ese libro y quedábamos también como en suspenso y teníamos la tercera parte y así sucesivamente, ¿no? Algo similar también nos está sucediendo con algo que es bastante público y que es de conmoción y conocimiento mundial, como es La Casa de Papel, ¿verdad? Empezó con una temporada y ya vamos para la tercera, cuarta, quinta quizás. Bien, entonces en ese sentido, pues, tal como lo dice allí este autor, Giardinelli, del País de las Maravillas, indicaba que ante el espectáculo del desastre caben 3 actitudes. Bien. Veo que todavía hay estudiantes que no se están etiquetando normalmente, por ejemplo, Dayana, Emily, Josué, Kevin.
ya está por demás, ya en esta tercera semana no tengo por qué estarles observando. Voy a tener que, si incumplen, sacarlos de la reunión. Deben etiquetarse apellidos y nombres, por favor. Ya ustedes no están en la escuela que se les dice y se les pone en la mano. Ya están grandecitos, ya están en quinto nivel. A ver si corrigen, por favor. Bien, ¿qué decía sobre esas tres actitudes? Primero dice contemplar el desastre, contemplar el desastre. Y luego observar, claro, lógicamente sorprendido, asustado, como todo se destruye. Me acuerdo en este instante el terremoto, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, en ese momento yo creo que hice lo contrario. Me asusté, pero no sabía la magnitud de lo que había sucedido. Por ahí, mientras me ponía a resguardo, a buen resguardo, pude observar ciertas cosas, pero no me imaginaba esa magnitud del desastre, ¿verdad? Al otro día fue que pude ya con la claridad del nuevo día, que no era tan nuevo, sino más bien algo desagradable, observar la magnitud del desastre. 2, huir para no ser aplastado por los escombros. Y así era. Ese momento, casi a las 7 de la noche, 7:30, lo que queríamos salir todo el mundo era salir huyendo, ponernos a buen resguardo para evitar quedar bajo los escombros. Y esta tercera actitud respecto a este autor del País de la Maravilla dice, y recuperarse enseguida, evaluar daños y ponerse de inmediato a reconstruir. Bien, se lo dice así de una manera tan rápida, esos tres hallazgos, esas tres actitudes, más sin embargo, no fue tan fácil asimilar. Anteriormente al terremoto había un temblor y no pasaba nada. Después del terremoto, toda cosa que se movía ya creíamos que era nuevamente una réplica. Si pasaba un carro y hacía vibrar las paredes, pensábamos que era terremoto. O quizás ya muchos no podíamos ni conciliar el sueño, ¿verdad? Entonces, con ese aspecto de lo que nos dice este autor, entonces hacemos introducción a que nosotros tenemos que, ante los hechos, ante los eventos que suceden en el día a día, es decir, observando, yo puedo empezar a producir un texto, puedo empezar a generar un libro. No sé ustedes, en mi época sí se utilizó el famoso diario, ¿sí? Uno, todo hecho la persona sentimental, queriendo tratar de plasmar con esas letras, con puño y letra en ese librito que era una especie de Biblia sagrada, para anotar los apuntes o tomar los apuntes de esa persona que era un amor platónico, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo debo buscar coherencia en todos los aspectos de hacerlo, de decirlo, ¿sí? De sentirlo y hacer una cohesión, pero una cohesión textual. Textual significa que debo narrarlo tal como lo estoy viendo, ¿sí? Es decir, nos preguntaremos, ¿y eso qué es? Pues lo que estoy observando, si estoy frente al mar, diría, estoy observando las olas, el vaivén de las olas, el mar está calmado. Si estoy en el campo, decir, qué bonito se ve todo ese paisaje verdolaga, todo ese paisaje espléndido en color verde, entre otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar un lenguaje bastante sencillo. Acuérdense en que hay cantantes que dicen, me demoré en hacerte esta canción 3 meses, 15 días, 6 semanas, entre otras palabras. Es decir, no pretendamos ser poetas ni autores o peor cantautores de la noche a la mañana. ¿Sí? Esto se lo aprende haciendo. Entonces empezamos a generar un lenguaje, empezamos a generar un texto. Este puede ser definido como una unidad de lenguaje en uso. Unidad de lenguaje en uso. Escucho a mis hijas o a veces así en mi barrio y empiezan a hablar de los famosos ñengosos. Empezamos a escuchar de los raperos, empezamos a escuchar del lenguaje que utilizamos en el chat, el Spanglish,
combinación de símbolos y letras que a veces uno ya con mayor edad, no significa que esté viejo, pero tampoco es que esté pasado de moda, pero de repente ese nuevo invento o esa nueva manera de utilizar el lenguaje producen un texto que sí lo entienden entre quienes se hacen la comunicación, pero que a veces no se entiende o se malinterpreta con quien intenta traducir. Es importante trabajar en el texto como un producto, ¿sí? Y en realidad va a ser un producto, va a ser una resultante de una actividad verbal de carácter social. Por ejemplo, las famosas autobiografías o las famosas biografías de ciertos artistas y que valen mucho dinero, ¿sí? Que valen mucho dinero, por ejemplo, la vida de José José, que ustedes la vieron en Netflix o no la han visto, pues ahí está colgada, lo mismo la de Luis Miguel. Eso ha costado dinero. O sea, primero se vendieron los derechos de autor y segundo, quien lo escribió lo pasó a una película, ¿verdad? Entonces, más que llegar allá, todo lo que sucede dentro del contexto, es decir, dentro del entorno natural, dentro del entorno familiar, dentro del entorno laboral, yo puedo traducirlo a través de un lenguaje y producirlo en un texto, en un escrito. Dice que su intención es emitir esa información, emitirla, con el objeto de comunicarla. Por ejemplo, pongo algo más fácil. De repente, quien inventó el Facebook, por ejemplo, él lo que quería es un medio para emitir comunicación, un medio de comunicación, pero un medio de comunicación virtual, un medio de comunicación haciendo uso de la tecnología. ¿Qué más tenemos? Que un texto dice que no puede ser apenas una sucesión de oraciones. Bien, eso es importante aclararlo. Yo no puedo ponerme a escribir por escribir. He hecho 1, 2, 3, 10 líneas, un renglón, he hecho una carilla, 10 páginas, 50 páginas, en general formé un libro. Entonces, no solamente que documentar, no solamente que escribir me va a generar un texto. Dice que este debe ser coherente y cohesivo. Es más o menos como estos rompecabezas. Deben calzar, no importa de qué colores sean, no importa de qué colores sean, pero debe calzar, debe ser coherente, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros logramos que ese texto, al que lo hemos logrado a través de un lenguaje en la que hemos plasmado lo que he podido observar en esa actividad del contexto social, laboral o familiar. Si hay dudas, por favor, pueden escribirlo a través del chat. Bien. Pero, ¿dónde lo aplicamos? Realmente el texto se lo aplica en todos los ámbitos. Más sin embargo, yo tengo que elaborar ese texto con coherencia y cohesión. Por ejemplo, algunas veces nos levantamos medio dormidos, medio sonámbulos, o pensamos en voz alta cuando estamos conversando con alguien. Oye, ¿qué dijiste? No, disculpa, no era contigo, estaba pensando, ¿sí? O al otro día nos preguntaron, oye, ¿qué era que estabas hablando? Yo me levanté, yo no me acuerdo nada. Oye, si hasta me saludaste y hablaste. Entonces, debo darle coherencia y cohesión, pero ese texto lo habíamos dicho a través de un lenguaje. ¿Cómo buscamos la coherencia? ¿Sí? Dice que debemos seleccionar información relacionada con el tema que estoy hablando. Por ejemplo, ¿qué problemas encuentro o he detectado o se han realizado hallazgos cuando presentan proyectos informáticos o proyectos de TI en general? El estudiante, normalmente le pregunto, ¿qué quieres hacer? Y me dice, verá, profesor, yo quiero hacer un proyecto con el Internet de las cosas. Ok, ¿y cómo lo piensas aplicar? El Internet de las cosas, para los que no conocen, no es más que la combinación de dispositivos electrónicos que me van a censar o me van a detectar. Es decir, son sensores que me detectan sonido, me detectan temperatura, me detectan los decibelios del ruido, etc. ¿Sí? Pero esa información yo tengo que transmitirla
de forma automática a través de una conectividad, es decir, tengo que armar una red, tengo que armar una infraestructura de red. Y esa información que sale a través de ese sensor que emite la señal, habrá un receptor que recepta la señal, pero se conectará a través de una red que puede ser una combinación inalámbrica con una combinación alámbrica. Y se debe esa información almacenar en algún lado, es decir, ir a una base de datos, ya sea de un servidor físico o un servidor en la nube. Entonces, en ese instante me está diciendo el estudiante, le digo, por favor, ¿lo puedes escribir? Y sucede que cuando me escribe, no me dice casi nada de lo que me explicó. Entonces, ¿qué errores se cometen? Empezó a ir al internet, a Wikipedia, al Rincón del Vago, a donde quiera que sea, y empezó a buscar proyectos IoT y copiaba y pegaba, y sucede que no tenía nada de coherencia con lo que me había explicado. Entonces, cuando ustedes quieran hacer algo o le expliquen al profesor o a quien tengan que explicarle lo que quieren hacer, por favor cojan la grabadora del celular. Cosa que cuando llegan a la casa a documentar, ustedes activan el audio, escuchan y empiezan a escribirlo. Y le dan coherencia a lo que les había explicado al profesor. ¿Cómo lo complemento? Ahora sí, con lo que ya dije y escribí, busco en el internet y ciertos detallitos los alimento y los mejoro. Entonces, tengo que ese tema organizarlo, tengo que tratarlo. Bien. Seguimos con el proyecto de IoT. Entonces le pregunto, ¿y cómo lo piensas documentar? Y ahí quizás tiene un poquito como de duda, la verdad que el profesor ahí sí me cogió. ¿Qué me quiere preguntar? Que la ayuda a memoria, el documento escrito que tú vas a poner, porque es parte del proyecto, que es parte de los antecedentes de tu proyecto, que es parte del cuerpo de tu proyecto, que es el diseño, tienes que empezar a organizar. Puedes distribuirlas por capítulos, puedes distribuirlas por apartados, por párrafos u oraciones. Bien. Es importante que esta partecita se la refleje con lo que yo siempre, clase a clase, les vengo diciendo. Tenemos que aplicar normas APA. Es decir, si lo voy a hacer por párrafos, dice la norma APA que es preferible no hacer párrafos de más de 8 o 10 líneas. ¿Sí? Las oraciones, miren, voy a tomarme el término de oración. Dice que la oración gramatical tiene sujeto y predicado. Entonces yo digo, el proyecto IoT, ¿verdad? Sujeto, es una combinación o es del área de informática o es del área del Internet de las cosas. Sujeto, predicado. Empecé que el proyecto IoT, como un artículo, tengo que buscar el sustantivo, en el predicado tengo que buscar el verbo que es ser, ¿verdad? Entonces, acuérdense en las definiciones que nos daban hace mucho tiempo en el colegio y en la escuela. ¿Qué más debemos tomar en cuenta? Utilizar una estructura la más adecuada para cada tipo de texto. Es decir, empiecen a explorar en el internet y busquen estructura de un artículo científico. 2 o 3 y van a darse cuenta que casi todas tienen la misma. Otra búsqueda, estructura de una tesis de ingeniería. Busquen 2 o 3 y van a darse cuenta las características, similitudes o diferencias. Busquen otro documento que diga estructura de las tesis de maestría, estructura de las tesis doctorales, estructura de una monografía, y se van a dar cuenta que la estructura es diferente para cada una de ellas. También dice que tengo que empezarme a hacer un ordenador gráfico. Es una técnica que a veces cuando yo pongo demasiado texto me aburre, me confunde, no lo entiendo. Entonces, ármese un ordenador gráfico. Con ese ordenador gráfico, usted puede empezar a diagramar de mejor manera lo que quiere hacer. Eso es la coherencia. ¿Qué es la cohesión? En cambio, dice que la cohesión se establece con el uso de mecanismos lingüísticos que deben mantener la conexión entre sus distintas partes.
conexión. Por ejemplo, si ustedes se recuerdan, yo no sé si ya vieron ustedes lógica matemática acá en la universidad o la vieron en el colegio, decían, por ejemplo, dos proposiciones, proposición 1 y proposición 2, proposición 1 o proposición 2. Es decir, teníamos un conectivo, teníamos el conectivo y, teníamos el conectivo o. En electrónica, no sé si ya vieron electrónica, van a tener ustedes el conectivo lógico en digitales, lo que es la compuerta AND, que es un conectivo, o la compuerta OR, o la compuerta NOT, entre otras cosas. En teoría de conjunto, el conectivo unión, el conectivo intersección, el conectivo vacío, etc. Entonces, a eso se refiere, es decir, cómo yo enlazo dos cadenas, la cadena de mi mano izquierda y la cadena de mi mano derecha. Quiero unirlas, entonces necesito un conectivo. En este caso, necesitaré probablemente una soldadura, ¿verdad? Entonces, tengo que ver la conexión a través de mecanismos lingüísticos. Repeticiones de palabras. Bien. Cuando hay repeticiones de palabras, se torna redundante. Entonces, tiene que empezar a buscar letras sinónimas. Tiene que empezar letras sinónimas. Mis hijos siempre molestan con una frase que dice, confirme la confirmación confirmada. Por ejemplo, confirme la confirmación confirmada. Imagínense. Prácticamente esas tres mismas palabras, que claro, nos entendemos, pero es como rimbombante, como que reiterativa. Es lo que decía, empecemos a buscar sinónimos, hipónimos e hiperónimos. Es decir, palabras que tengan el mismo significado, pero la escribimos de otra manera. Usar palabras pertenecientes al mismo campo semántico. Bien. Hago la pregunta y me escriben por el chat. A ver, ¿quién ya revisó en la bibliografía un apartado que dice algo así como metodología de investigación? Que son puras capturas de imágenes. A ver, ¿quién? A ver. ¿Hay alguien que sí lo hizo? Bien. Termino esta lámina, o terminamos esto, háganme acuerdo, y la vemos. Jóvenes, el estudiante universitario, el profesional, no solamente está esperando el día de la clase, tiene que también tener autonomía para poder revisar. Tiene que tener autonomía. ¿Sí? Entonces, jóvenes, traten de revisar la información que se les comparte. Dice, usar marcadores discursivos para mostrar la organización de las ideas. Es decir, cada uno tiene que buscar estrategias. Bueno, en mis tiempos no había el resaltador. En mis tiempos de colegio utilizábamos una regla y si utilizabas el texto de color negro o azul, le subrayábamos con textos de color contrario para que resalte. Ya de un buen tiempo para acá se empezó a salir del mercado los famosos resaltadores. Es decir, más o menos implementos como estos, ¿verdad? Es decir, subrayo y empiezo a organizar mis ideas. Es decir, lo más importante que yo considere pertinente, dentro de lo que estoy revisando. Bien. Veamos ahora los tipos de texto una vez que ya hemos revisado la parte de cómo se produce el texto. ¿Sí? En este caso, tengan presente que el texto siempre metodológicamente interactúa o se relaciona con las palabras coherencia, que tiene que darle sentido, y cohesión, cómo las unifico, cómo uno las ideas. Bien. Los tipos de texto. ¿Sí? Los tipos de texto, en este caso, dice que hay una infinidad, hay muchos más, apenas estoy mostrando 6. ¿Sí? He tratado de mostrar 6 porque son las con las que más se van, bueno, algunas de ellas con las que más se van a topar como profesional. Hay que reconocer de manera específica los existentes, es decir, de una manera social,
si es útil o no es útil para entender y producirlos, y deben adecuarse a cada situación de comunicación. Bien. Las crónicas periodísticas, porque realmente es lo que nosotros vemos a diario en las noticias, vemos a diario en la prensa, entre otras cosas, ¿no? O simplemente lo mismo que la nota de opinión, en los mismos reportes de la prensa, las editoriales, las notas editoriales o los famosos blogs, ¿sí? Hay personas que manejan esto y tratan, y yo les decía, si esto de aquí es parte del mundo cotidiano, una necesidad también de quizás de un periodista, quizás de un editor, ¿por qué razón yo no empiezo a trabajar con Mendeley? ¿Por qué razón yo no empiezo a trabajar con látex? ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes empiecen a trabajar de esa manera. No les he querido complicar, pero sí tuve la intención en algún momento de decirles, señores, el trabajo que tienen que hacerme, no me lo hagan en Word, escríbanmelo en látex. Pero profesor, usted no nos ha enseñado. Lo siento, verán cómo aprenden. Pero yo el trabajo lo quiero en látex. Entonces, tengo que adaptarme a las necesidades o a las particularidades. Imagínense que el cliente, ustedes le dicen, necesito, estoy vendiendo este computador. Y yo le digo, yo quiero uno, pero necesito un computador de color rojo, de color blanco, pero solo tengo negro. Quiero blanco. Pero mire que demora para llegar y tengo negro. Quiero blanco. Hay que atender las necesidades del cliente. Entonces, es importante, y reitero, aprendan a manejar Mendeley, aprendan a manejar Zotero, aprendan a manejar el látex. Lo que pasa es que ustedes solamente están con la cabeza de ir al mercado tecnológico, es decir, venta de equipos, desarrollo e innovación de infraestructura, base de datos, TI, entre otras cosas. Queridos estudiantes, el ámbito profesional es universal. El que tiene panadería o una empresa panadera necesita una automatización y necesita las TICs o la TI. El que tiene un aserradero es probable que necesite automatización. El que trabaja en una editorial también lo va a necesitar. Entonces, el campo de acción es mucho más amplio. Lógicamente, siempre decimos, no hay trabajo. Claro que no hay trabajo. Si todos vamos a buscar lo mismo, todos vamos a buscar trabajos en una universidad, todos vamos a buscar trabajo en una empresa, en el área tecnológica, y sucede que ya está todo copado. Entonces, el radio de acción es más grande. Es decir, nos gusta la montonera y no buscamos los lados que tienen una demanda, pero que están sus necesidades atendidas de una manera insatisfecha o simplemente no le están atendiendo. Consigna de examen, informes. Este es uno de los que más se van a topar ustedes. Informes técnicos en su campo profesional. Informe técnico es un producto, un documento muy valioso que es pagado y se lo llama como consultoría. Un estudio de supervisión, un estudio de diseño, entre otras cosas. De manera general, pese a que nombré algunos en la lámina anterior, nosotros podríamos tener textos que tengan diferentes enfoques. Un enfoque técnico-científico, un enfoque humanístico, un enfoque literario o un enfoque periodístico. Desde cualquier óptica que lo veamos, sigue siendo un texto. ¿Qué más puedo adicionar? Que cada uno de ellos tiene una característica. Cada uno de ellos tiene una característica. Dice que el texto técnico del tipo científico es argumentativo y es expositivo. El humanista también es expositivo y argumentativo, pero los textos son diferentes. El literario, en cambio, es narrativo, en cambio, puede producir un ensayo y puede producir algo dialogado, es decir, como una novela, y así cada una de ellas. ¿Sí? Sin embargo,
todas apuntan a algo muy importante, a que aparecen algunas situaciones que ya le hemos visto, ¿no? Deducen, inducen, ensayan, dialogan, opinan, entre otras cosas. Pero transversalmente están enmarcados transversalmente en el ámbito legal, ¿sí? Por eso que dicen que cuando alguien hace alguna difamación le sigue un juicio, ¿sí? Debo tener pruebas, debo tener sustento. Debe ser también, podría ser alguna situación no solamente legal desde el punto de vista penal, sino administrativo. Me permite publicar, todo lo que se publica se vende. O de una manera coloquial, un dialecto, de tal manera que también me permita vender. Por ejemplo, no noticias, esas que dan entre la Amazonas los días domingos, tienen su lenguaje. David Reynoso tiene su lenguaje y todos esos programas de los canales nacionales. O, por ejemplo, en el fútbol, que es lo que la mayoría vemos. ¿Qué diferencia ver narrar a un ecuatoriano con un comentarista de Fox, verdad? O de ESPN. Nosotros los ecuatorianos no narramos, gritamos. Los de Fox, generalmente que son argentinos, narran pausado y se les entiende. Y cada uno tomará su decisión de qué tengo que hacer o no tengo que hacer. Bien. En la lámina, y si no me equivoco, esto ya está subido. Sí, ya está subido, al menos el PDF, ya está subido a la plataforma virtual. Allí tienen algunos ejemplos. Hay 2, 4, 6 enlaces del internet, ¿sí? Los pueden copiar, pegar en el navegador, o simplemente ponen control del o control clic y le dirigen, ¿no? Entonces, es lo que podría explicarles. No quiero confundirlos, he sido bastante claro, bastante práctico, específico respecto a la temática de lo que corresponde a un tipo de texto, ¿no? Bien, antes de finalizar este apartado, allí tenemos un texto de tipo técnico, que es con lo que más nos vamos a encontrar. Primero, tiene una redacción corrida este informe, una redacción corrida. Esta redacción corrida es de un resumen de un proyecto técnico, ¿sí? Este es un resumen de un proyecto técnico. Cuando dice redacción corrida es un solo párrafo en donde le va poniendo puntos seguidos, comas, puntos y comas, dependiendo. En este caso, yo tengo marcado con rojo y negro. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos dentro de una redacción corrida. 7 párrafos dentro de una redacción corrida. Y finalizo con un párrafo que dice palabras clave, es decir, las palabras que me van a dar la referencia a la teoría de mi documento integral. Es decir, mi palabra clave es IoT, sensores móviles, estudio de impacto ambiental, DSS o Sistema de Información Gerencial para Toma de Decisiones y georreferenciación. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 palabras clave. Le llamo palabras clave incluso a frases de una oración compuesta. Bien. ¿Qué tengo en el primer párrafo? La contaminación ambiental es uno de los principales problemas que afecta a nuestro planeta. Punto. El crecimiento industrial, coma, el aumento de vehículos y los aglomerados urbanos están contribuyendo a que este problema se diversifique y se cronifique. ¿Sí? Continúa, punto seguido. En estas circunstancias, las sociedades industrializadas han alterado el ecosistema al introducir diferentes tipos de contaminantes, incluida la contaminación del aire, la contaminación del suelo, la contaminación acústica, la contaminación térmica y radiactiva, entre otros. Punto. El objetivo de la investigación es desarrollar una infraestructura tecnológica, aplicando dispositivos IoT para determinar niveles de contaminación ambiental de entornos urbanos
en base al análisis de las variables del medio físico natural y al medio socioeconómico. Punto. Para la toma de muestras se seleccionarán, miren, estoy hablando en futuro, es decir, lo haré después, estratégicamente 4 puntos geográficos en el Cantón Manta y las parroquias Tarqui, Los Esteros y Eloy Alfaro. Punto. Para determinar los resultados del impacto ambiental será necesario desarrollar el estudio del arte, el estado del arte, para conocer el origen, la evolución y la aplicación de las tecnologías IoT y redes de sensores móviles. Punto y coma. Además, como que estoy haciendo un complemento, se determinará una arquitectura de IoT para analizar la contaminación ambiental en entornos urbanos y posteriormente se parametrizarán las variables del medio físico natural y socioeconómico. Y así podríamos seguir leyendo ese texto técnico. Reitero, es un resumen de un proyecto de investigación que ya está aprobado desde la facultad. ¿Sí? Está aprobado, fue validado, fue revisado. Bien. Si hay preguntas, por favor, pueden hacerlo a través del chat y con todo gusto para poderles atender. Bien. Les decía, voy a dejar de compartir esto y voy a irme a la parte de de la información que lamentablemente no están revisando. En buena hora no se les va a tomar este examen escrito, pero digo en buena hora porque si no estuvieran complicados, ¿sí? Porque no están revisando nada. Bien. Ustedes tienen dentro de la carpeta desarrollo de la clase, tienen 3 subcarpetas y entre ellas tienen biblioteca. ¿Sí? Bien. Entre ellas tienen biblioteca. Bien. Dentro de biblioteca tienen el archivo 4 que dice lámina metodología de la investigación. Láminas, metodología de la investigación. ¿Sí? Entonces, abrimos. Ahí tenemos. No sé si... si ven la lámina que abrí, por favor. Me responden, por favor. ¿Sí están viendo la lámina que abrí? ¿La primera? No, bueno. No se puede incluso ni compartir. Déjenme ver aquí. Bien, déjenme compartirlas. Déjenme cerrar esa y compartir. Bien, vamos a compartir. No se ve. No permite presentarla. Ahí, aquí está. Bien. Ahí sí la ven, ¿verdad? Ahora sí ven la lámina. Sí, sí. Ya. Bien, miren, aquí hay algunas, en esa carpeta, la carpeta 4 que está dentro de biblioteca, que tiene ya casi 3 semanas compartida en el repositorio, tienen aquí algunas claves de palabras que pueden utilizar. En vez de poner 2 palabras, puedo poner una, y así sucesivamente, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? ¿Cómo realizar referencia bibliográfica en APA? ¿Sí? Hay algunas, y de las que ustedes tienen que empezar a dominarlas, pero esto se logra practicando. Puras normas APA, que no llegará a otra parte, bueno, normas APA 2018, la 2017, los cambios que han existido. ¿Qué más tenemos? Tenemos aplicación del método científico, las partes de un artículo de investigación. Bueno, aquí algo como para un poquito de relax, de reírnos, ¿no? ¿Qué base de datos eres? ¿Eres una base de datos latín, de Cielo, de OAJ, CONACYT, Redalexit, Scopus, Dialnec,
entre otras, ¿no? Bien. Páginas de donde yo puedo descargar libros de manera gratuita. Allí tengo sobre una situación de ciertas definiciones de bases legales. Ahí tengo un mapa conceptual sobre las competencias de enseñanza. Conectores de buena relación para determinar una cohesión. Ahí tenemos otros conectores. Las diferencias entre los tipos de proyectos. El ejemplo de justificación, cómo se hace una justificación. Qué es un artículo científico, etcétera, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, tienen bastante información que ustedes no la han absolutamente revisado y creo que para nada. Bien. Vamos entonces a continuar con lo que el mismo texto, pero ahora las secuencias textuales. Pero vamos a ver ahora las secuencias textuales. Bien. Tenemos entonces, vamos a compartir la lámina correspondiente. Ahí la tenemos, ¿no? Bien. Estamos compartiendo, entonces vamos a ver ahora las secuencias textuales. Se les indica también que las clases grabadas en línea también se las está colgando en 24 o máximo 48 horas al canal de YouTube, para que allí también puedan escuchar las clases explicadas. Bien. ¿Qué es una secuencia textual? Dice que desde el punto de vista de su organización interna, una secuencia textual es un género discursivo, es decir, es un discurso, pero se particulariza generalmente por ser de tipo académico y científico. Dentro de estos ámbitos está la parte profesional en la que nos desenvolvemos. Tienen una característica, dice que tienen una secuencia descriptiva, narrativa, explicativa o argumentativa. Es decir, escribo, describo, narro, explico y argumento. Es decir, le doy una fundamentación técnica, teórica o práctica. Dice que las citas textuales, cuando empieza a hacerse la de escribir, hace descripciones de objetos, de personas, de lugares, de sentimientos. Dice que utiliza detalle concreto, evidencia lo que se percibe a través de sus sentidos. Tiene una trama descriptiva que muestra especificaciones, caracteriza a los objetos, las personas o procesos le establece sus rasgos distintivos. Dice que establecen base de datos. Esto permite aprender el objetivo descrito de una manera global. No así la narración, dice que me presenta algo histórico, es decir, inventos, cuentos, entre otras cosas, ¿no? Expone una serie de sucesos. Su narrativa se trama por la caracterización para presentar hechos organizados de una manera temporal o a través de acontecimientos que tienen una relación causa-efecto. También es importante el marco contextual en que suceden los hechos y los personajes que en él intervienen. Y los personajes que en él intervienen. En este sentido también se puede decir que las secuencias textuales pueden ser expositivas o pueden ser argumentativas. Ya lo dijimos al inicio, ¿sí? Al exponer, estoy haciendo como una defensa, hago una exposición, muestro, o a través de un papelógrafo, a través de un póster. Bueno, hoy en día ya no se utiliza papelógrafo, sino gigantografía, ¿verdad? Cuando hablamos de argumentación, yo tengo que dar una explicación lógica que me permita demostrar o confrontar la validez de lo que estoy narrando y describiendo. Debe tener una estructura definida. Estas secuencias textuales tienen una estructura. Para esto, esta secuencia textual debe tener una secuencia expositiva y argumentativa, que son las dos últimas características mencionadas. La expositiva dice que tiene como objetivo explorar y presentar información. En cambio,
La argumentativa dice que tiene como objetivo influenciar y modificar opiniones. ¿Sí? La primera se basa en hechos y objetivos. La segunda pone énfasis en el intelecto y las emociones. La primera busca claridad, busca información, la describe y las explica a través de modelos estructurales. La primera dice que se da en el ámbito académico y laboral. ¿Sí? Ejemplo, informes, exámenes, cartas, ensayos, manuales, entre otras cosas. La argumentativa, los ejemplos, tenemos ensayo, literatura, es decir, es como más literaria, es como más poética. La primera es como más técnica. Entonces, miren la diferencia. Aquí tenemos alguna secuencia de ejemplos, de sobremanera, en el momento que yo establezco la secuencia textual, es decir, debe tener un orden lógico, debe tener un orden algorítmico. Es decir, es tal cual si estuviéramos escribiendo una receta. Es como si estuviéramos escribiendo una receta. Bien. Por lo tanto, una vez definido el objeto de estudio y determinamos los componentes y hallazgos de la investigación, se determina un patrón. Un patrón es un prototipo, un modelo, un molde, y se desarrolla lo siguiente. Primero, es decir, estoy hablando respecto a lo que ya se presentó al final del primer apartado de este segundo capítulo sobre el resumen del proyecto de IoT. Bien, entonces, dice que se desarrollará el estado de arte. ¿Qué es el estado de arte? El marco teórico sobre el origen, cómo fue evolucionando y dónde se aplican las tecnologías IoT. 2. Se diseñará una investigación proyectual. Proyectual significa que yo identifico un problema y tengo que ver posteriormente cuál es la solución. ¿Sí? Dice que para eso yo tengo que desarrollar una tecnología de ecosistemas IoT a través de los niveles de contaminación en el Cantón Manta. ¿Sí? ¿Qué más me dice? Posteriormente se aplicará la teoría general del estudio de impacto ambiental, marco teórico general, ¿sí? De la teoría de dirección de proyectos, de la teoría general y sustantiva de IoT, así como se va a revisar trabajos de referentes empíricos. ¿Qué son los referentes empíricos? No son más que todos aquellos autores que han establecido investigación sobre el mismo tema. Bien. ¿Qué más tenemos? Dice que posteriormente se establecerá una metodología operacional. Lo anterior era investigativo, ahora en la parte operacional y funcional, ¿qué voy a realizar? Seleccionar los equipos, implementar la calibración de los equipos, diseñar, desarrollar e implementar el sistema de transmisión de datos, hacer lo mismo con el de Database, es decir, va a ser georreferenciado. Además, se va a diseñar, desarrollar e implementar un software para el procesamiento de información. Se va a diseñar un software para el análisis estadístico de la información. Se realizará un análisis de sensibilidad operacional de los dispositivos. Dice que se va a diseñar, desarrollar e implementar una infraestructura tecnológica, IoT. Se integrará operacionalmente en forma sistémica todos los elementos anteriores y se finalizará con un sistema gerencial para la toma de decisiones. Entonces, de esa forma, yo estoy haciendo una secuencia textual. Dice que debe ser ordenada y el algorítmico o algoritmo es un orden y se lo pone como que si este fuera una receta. De tal manera que cualquiera que lo lea lo entienda con facilidad. Bien. Ahí tenemos también algo similar al apartado anterior, donde tenemos ejemplos que pueden encontrar en los enlaces para citas textuales. Hay muchísimos más. Queridos estudiantes, es lo que se tenía por compartir en esta clase el día de hoy. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Si hay preguntas, dudas, por favor, no dejen pasar la oportunidad.
y pregunten, por favor, lo que ustedes están con alguna inquietud. Bien, me alegra que veo que ya la gran mayoría está ya etiquetado. Por ahí hay algunos todavía que no entienden lo que es modo oración, ¿no? Han puesto todo con mayúsculas. Modo oración es nombre propio con mayúscula, solamente el inicio y las siguientes con minúscula, y así sucesivamente, ¿no? A ver si nos ayudas, por favor, si no hay ninguna inquietud, incentivarlos para que entreguen el trabajo, ya saben que es en grupo, tienen que entregar esta semana, el día domingo máximo, y también subir a la plataforma los estudiantes que, o sea, tienen que subir primero, enviarle a la coordinadora, en este caso enviarle a la coordinadora el trabajo, un representante del grupo, y además todos los miembros del grupo deben subir en la plataforma del Teams. Bien, a ver si activamos un ratito las cámaras, por favor, para tomarnos las fotos correspondientes y poder tener evidencias. Por favor, a ver si nos ayuda la compañera coordinadora. Activemos un ratito la cámara, por favor. Bien. Nos avisa cuando ya vas a hacer, por favor, Ya le voy a hacer la captura. Espérate un momentito. Ya nos avisa. Ya, no hay problema los que tienen problema con la cámara. Tranquilo, no se preocupen. ¿Sí? A ver si dejan de tomar un poquito y se compran una. Nos avisas, por favor. Ya, Ok. ¿A los dos grupos le tomaste? ya, falta el otro grupo. Aunque sea en fotito, conocerlos algunos. Ustedes tal vez sí me han visto en la universidad, pero yo algunos no los reconozco. Bueno. Gracias de antemano, queridos estudiantes. Espero que estén puntuales. Vi que apenas empezamos con 13 estudiantes, 15, y luego ya se incorporaron los 14 restantes. Dios mediante, pues pasen una feliz tarde y noche, cuídense y a seguirse preparando. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias.